Buenas tardes, chicas y chicos. Bienvenidos nuevamente a su cápsula informativa del área de psicología del Instituto de Artes. En esta ocasión vamos a presentar el tema de duelo y consejos para cerrar ciclos. Es importante saber que un duelo no siempre se relaciona con la muerte. Si bien es la principal causa, pues también un duelo puede provenir de una pérdida de un objeto, una pérdida de una mascota, una pérdida de una persona, no necesariamente porque murió, sino porque decidió ya no continuar en una relación con nosotros, la relación del tipo que sea, de amistad, de noviazgo, de pareja. También pues les vamos a proporcionar información sobre las fases o el proceso de duelo por el cual comúnmente pasa una persona y algunas estrategias o herramientas para que ustedes puedan poner en práctica y transitar por ese proceso de una manera más sencilla. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Nada duele tanto como perder a una persona que amamos. ¿Será por eso que las personas dicen, estamos de duelo cuando alguien querido muere? Y sí, el duelo duele. Y a veces pareciera que ese dolor ocupa todo nuestro cuerpo, toda nuestra casa. Duele más fuerte que cualquier golpe o lastimadura. ¿Te preguntas si alguna vez va a doler menos? Hace falta tiempo. Y como con otros dolores o heridas, hay cosas que podemos hacer para sentirnos al menos un poquito mejor. No hay un modo único ni correcto de transitar el duelo. Transitar es una palabra hermosa y muy importante. Yo me la imagino como un camino, o mejor dicho, como muchos caminitos diferentes. Caminos nuevos y conocidos que están ahí, aguardando para que los recorramos. A veces sentimos que el camino es demasiado empinado y ni siquiera tenemos fuerza para dar el primer paso. A veces el camino está lleno de obstáculos. A veces descubrimos un refugio en medio del camino, un lugar para estar a solas. Hay muchos tipos de refugios. Podemos encontrarlos o inventarlos a nuestra medida. Hay refugios para recordar, refugios para llorar, refugios para estar en silencio, refugios para escribir, dibujar o contar cómo estamos, refugios para distraernos un rato. Al volver al camino, podemos sentir que se mueve, como si hiciéramos equilibrio sobre una soga. Da miedo caernos, ¿no? Damos pasos inseguros o necesitamos retroceder un poco. A veces creemos que sí o sí hay que continuar y al mismo tiempo que no podemos avanzar más. A veces encontramos un atajo maravilloso en el cual nos sentimos felices y a veces nos da un poco de culpa sentirnos bien. Qué extraño, todo a la vez. Sentir tantas cosas juntas y mezcladas también es parte de transitar el duelo. Por eso, como en todo camino, hay momentos para detenerse y hacer las preguntas que necesitamos antes de continuar. Puede que algunas no tengan respuesta, es cierto, o que responderlas sea demasiado difícil, pero las preguntas, como los caminos, siempre nos llevan a algún lugar. Nada duele tanto como perder a una persona que amamos, y por eso el camino a veces nos enoja. Esas cosas pasan, pero de un modo u otro, todo se pasa. El duelo, como cualquier camino, lleva tiempo, y hay que buscar el modo de transitarlo armando un sendero propio, con palabras, con recuerdos, con preguntas, con juegos, con sentimientos que cambian y se mezclan, como si fuera un mapa que se transforma todo el tiempo. Pero siempre, siempre, siempre habrá alguien cerca para darte la mano y acompañar tu camino. Información tomada del libro Duele, publicada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en agosto de 2020, de la autora Melina Pogornitsky, diseño e ilustración de Rocío Alejandro. Entre los diferentes procesos de duelo que tienen que enfrentarse, el más doloroso se refiere a la finitud de nuestra vida y la de los seres queridos. Lo esencial del duelo es el cariño y la pérdida. La intensidad del duelo no depende de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor que se le atribuye. La mayoría de los autores e investigadores
piensa que el duelo ante la muerte de un ser querido es una reacción humana normal, por extrañas que sean las manifestaciones. La teoría más popular que describe el proceso de duelo por la muerte de un ser querido es aquella propuesta por Elizabeth Kubler-Ross. Esta teoría explica que todo ser humano pasa por etapas de readaptación psicológica antes de admitir una pérdida en su vida. Primera etapa, negación. Al tener una pérdida, se produce de manera habitual la negación, que se da de manera inmediata. Frecuentemente está relacionada con un estado de shock o embotamiento emocional. La frase que podría resumir la esencia de esta etapa es: esto no me puede estar pasando a mí. Es la etapa de las preguntas. ¿Es cierto? ¿Es posible que haya podido suceder? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Por qué? Se define por la sensación de incredulidad. No creemos lo que está sucediendo o va a suceder. Nos negamos a aceptar lo que ocurre porque es demasiado fuerte para ser cierto. Puede conllevar dosis de insensibilidad y de preguntarnos a nosotros mismos si vamos a ser capaces de seguir adelante. Segunda etapa, ira. Luego de superar la negación, comienzan a surgir sentimientos de frustración, de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Sentirse frustrado conlleva que aparezcan sentimientos de enojo, de ira, de rabia. Durante esta etapa, las personas buscan atribuir la culpa de la pérdida a algo externo, o incluso pueden atribuírsela a sí mismo, con pensamientos como: si yo hubiera estado, si yo hubiera hecho, si yo hubiera pensado en otra opción. En este momento se estará buscando el factor causante de la pérdida. El proceso de duelo implicará entonces la superación de la frustración y del enfado. Otras frases que podrían surgir en esta fase podrían ser: ¿por qué yo? No es justo. ¿Cómo puede sucederme esto a mí? Tercera etapa, negociación. En esta fase, la persona guarda la esperanza de que todo continúe igual, que las cosas no cambien. Un ejemplo podría ser un paciente que, a pesar de que los médicos ya indicaron que no hay cura para su enfermedad, continúa explorando diferentes opciones de tratamiento, o bien su familia es quien lo hace. Las intenciones de volver el tiempo atrás es un deseo frecuente en esta etapa, para así haber reconocido a tiempo la enfermedad o evitar aquel accidente. La frase que resume esta etapa es: ¿qué hubiera sucedido si? Se queda pensando en el pasado para intentar negociar la salida al dolor, mientras se piensa en lo diferente o maravilloso que sería todo si el ser querido o la pérdida no hubiesen pasado. Depresión. En esta cuarta etapa, el doliente comienza a comprender la certeza de la muerte. Se siente tristeza, miedo e incertidumbre ante lo que vendrá. Sentimos que nos preocupamos mucho por cosas que no tienen demasiada importancia, mientras que levantarse cada día es sumamente complicado. Estos sentimientos muestran que el doliente ha comenzado a aceptar la situación. La frase que contiene la esencia de esta etapa es: echo de menos a mi ser querido, lo extraño, ¿para qué seguir? En esta etapa, la atención del doliente se vuelve al presente, surgiendo sentimientos de vacío y un profundo dolor. Se suele mostrar impaciente ante tanto sufrimiento, sintiendo un agotamiento físico y mental, además de irritabilidad e impotencia. Durante esta etapa se presenta y nos afrontamos a la irreversibilidad de la muerte. La última etapa es la de la aceptación de la pérdida y comienza el estado de calma asociado a la comprensión de la muerte o de las pérdidas como parte natural de la vida humana. Cuando aceptamos la muerte es cuando podemos empezar a rehacer nuestra vida. Cuando aceptamos que la otra persona ya no está, no quiere decir que ya no nos duela o que no la echemos de menos. Aprendemos a vivir sin ella, aunque siempre nos quedará su recuerdo. Se puede resumir en la frase: todo va a estar bien. Consiste en aceptar la realidad de la pérdida. Se trata de aprender a convivir con esta pérdida y crecer a través del conocimiento de nuestros sentimientos. La información que les acabo de presentar es de las etapas o fases del duelo, diseñada por la médico psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ella era una psiquiatra suiza que trabajó mucho tiempo con personas en fases terminales de alguna enfermedad
y en cuidados paliativos. Entonces ella establece que esas son aproximadamente, se puede decir que de manera general, las etapas por las que va a pasar una persona, un familiar, que haya sufrido alguna pérdida por la muerte de un ser querido. Si bien ella en algún momento pensó, las estableció como de manera lineal, es decir, primero la negación, después la ira, después la negociación, la depresión y por último la aceptación. Últimamente, pues los tanatólogos y otras personas que se han dedicado a estudiar cómo funcionamos a nivel de procesar el duelo de los seres humanos, han dicho o se ha establecido que no precisamente tiene que ser de forma lineal. Puede ser que pasemos de una a otra dependiendo de nuestros recursos cognitivos y de nuestros apoyos externos. Y también no todas las personas van a pasar por esas etapas. Hay personas que omiten alguna o dos y que no necesariamente, o sea, no es una obligación, no es como todos tenemos que pasar por las mismas etapas para poder llegar a la aceptación de la pérdida y entonces a la resolución del duelo. También hago hincapié en que no hay algo establecido, si bien los expertos dicen o comentan que más o menos el tiempo en que nosotros logramos adaptarnos a que la persona ya no esté y podemos volver a funcionar de manera cotidiana, normal, es entre 6 meses a 1 año. No es como una ley, no hay nada establecido, cada persona lo va a vivir de manera diferente, cada persona va a manejar sus emociones como pueda. Entonces también nosotros no debemos ni de presionar, ni de buscar, ni de criticar a las personas y cómo están pasando por su proceso de duelo. Como en la mayoría de los estados emocionales o trastornos, pues es importante más bien estar ahí para ver en qué podemos apoyar. La mayoría de las personas es necesario solo con ser escuchadas, con ser comprendidas, y de esa manera pues nosotros nos convertimos en un apoyo real para que pueda ir transitando por su duelo. No hay leyes, somos humanos, todos somos diferentes, y si bien esto es como un panorama general o les digo la información general que existe, es obvio que cada uno de nosotros lo va a vivir de manera diferente. Sin embargo, si ustedes consideran que están pasando por este proceso de duelo, pero hay algo que no los deja, ya pasó mucho tiempo, esas emociones, esos pensamientos están interfiriendo con su vida cotidiana o con su funcionalidad, entonces pueden acercarse para que nosotros podamos orientarlos, no precisamente nosotros, también alguna otra persona, un profesional de la salud, incluso un tanatólogo, para que puedan proporcionarles el apoyo necesario para que logren de una manera más sencilla, nunca va a ser sencillo, pero de la mejor manera transitar por este proceso. Ahora hablaremos sobre los ciclos y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es cerrar un ciclo? Cerrar un ciclo se trata de mirarnos con dignidad y con amor. No se trata de sentir lástima, ni de justificar los hechos, tampoco de sentirnos culpables, de resignarnos y seguir como si nada. Cerrar un ciclo significa detenerse, evaluar, reconocer la influencia del pasado, identificar los patrones que no nos sirven, pero también rescatar los patrones que sí nos sirven y cambiar la perspectiva de nosotros mismos y también la de los demás, de las situaciones y de los hechos. La manera de cerrar nuestros ciclos tiene mucho que ver con la forma de aprender a hacerlo. Por ejemplo, con los patrones que heredamos desde la infancia. Algunas personas precipitan el cierre para no sufrirlo. Se les hace difícil decir adiós, por lo cual evaden esta parte. Por ejemplo, hay personas que no van al aeropuerto a despedirse de quienes parten, tampoco van a entierros, no se gradúan, no se casan o no se divorcian.
Hay otras personas que simplemente evitan contactar el cierre de alguna relación. Por ejemplo, hay personas que antes de divorciarse ya tienen otra pareja. Cuando te encuentres cabalgando un caballo muerto, es hora de que te bajes de él. También hay otras personas que persisten en mantenerse en situaciones y relaciones a pesar de que cabalgan un caballo muerto, es decir, se resisten a la experiencia de la pérdida y de la necesidad de cambiar, por tanto suelen seguir aferrados a un rol, a una relación, un negocio, a pesar de que el costo es mucho más alto que los beneficios. Estos son algunos consejos para cerrar ciclos. 1. Recuerda cuándo inició esa etapa. 2. Reflexiona sobre cómo transcurrió. ¿Cómo fue que comenzaste a sentirte incómodo o mal? 3. Piensa por qué llegó a su final. 4. Identifica si quedó algo por resolver durante todo ese transcurso. 5. Reconoce tus errores, pero también reconoce tus esfuerzos. 6. Evita aferrarte. Quédate con lo aprendido y con lo vivido durante todo ese tiempo con aquella persona. Ahora les voy a compartir un ejercicio que espero que pueda ayudarles. Este ejercicio consta de contestar algunas pequeñas preguntas. Se debe describir la situación que deseamos modificar, el ciclo que deseamos cerrar. La primera es: ¿cuál es la conducta o situación que se repite a pesar de nuestros esfuerzos por cambiarla? Hay que pensar bien. Para responder esta pregunta podemos irlas escribiendo, utilizar papel y lápiz o en nuestros celulares. La otra pregunta sería: ¿dónde estoy en este momento? Por ejemplo, ¿cuál es mi sentimiento? ¿Cuál es mi forma de vivir y reaccionar con esta experiencia? 3. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué pasos fueron los que realicé? ¿Cómo los hice? ¿Y qué fórmulas utilicé para llegar al punto en el que me encuentro? La siguiente pregunta sería: ¿cuál es mi escenario actual? Que esta pregunta se refiere a quiénes están involucrados, qué hacen, cómo reaccionan, qué sirve y qué no está como lo deseo o como lo necesito. La siguiente es: ¿qué me pasa y cómo ocurre? Que se refiere a qué no puedo hacer o dejar de hacer, cuáles son las secuencias o pautas conductuales o qué conductas son las que yo llevo a cabo, cuáles son las emociones que siento en esos momentos, cuáles son las limitaciones y posibilidades y a quiénes culpo o a quiénes responsabilizo de mi situación. Y por último, ¿qué haría si esta situación estuviera resuelta? Que esta se refiere a qué sería diferente, cómo sería mi contexto, cómo usaría mi tiempo, cuáles serían mis emociones. Después de que cada uno de ustedes se respondan a sí mismo estas preguntas, espero que puedan servirles para dejar todo aquello que los hace sentir mal y puedan seguir con sus vidas tomándola solamente como una experiencia, tomando lo bueno de esa experiencia y seguir adelante. Finalizamos con esta frase tomada del libro Cerrando Ciclos Vitales de Cristina Esteca, que dice así: cuando tropezamos una y otra vez con la misma piedra, caminamos en círculos y con la mirada hacia atrás. Si algo no está solucionado en el pasado, nuestra atención seguirá en lo pendiente, por lo que no puedo ocuparme del presente. Esto ha sido todo por hoy. Les damos las gracias, esperando que
cápsula haya sido de su agrado o que les sirva para su día a día. Nos vemos en la próxima cápsula. No olviden dejar sus dudas en los comentarios.